Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Mirad que os traigo hoy un neceser de patchwork donde vamos a utilizar los retalillos que tenemos por en medio que no sabemos qué hacer con ellos y podemos hacer cosas tan interesantes como esta. Unos retalitos, un trocito de tela, un trocito de puntilla y ya veis, de poquita cosa se hace algo tan sumamente bonito como este. Forrado por el interior con cremallera que será muy fácil de colocar porque os voy a dar unos cuantos tips muy sencillos. Y bueno, sin más, si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar nuestra primera clase de patchwork. Veis muchos materiales, pero en realidad son materiales muy básicos y que vamos a ir quitando poquito a poco y vais a ver que nos vamos a quedar con 4, lo justo. Vamos a utilizar para este proyecto diferentes tejidos. Yo me he decantado por estos. Mirad, creo que hacen un tono bastante bonito, es muy alegre, muy vistoso y lleva muchísimos colores. He decidido que con este tono en color café con leche, más o menos es el tono que creo que le va, pues hace una combinación muy bonita para este neceser. Son telas de algodón, todas las que voy a utilizar. Este tejido es del que utilizamos para las muñequitas, pero bueno, es un tejido de patchwork o un tejido de algodón, sin más. Vamos a utilizar también cremallera. Yo en esta ocasión he decidido ponerla de estas que yo tengo siempre por metros. Le pongo el cursor y siempre tengo medidas que bueno, pues que me vienen bien para empezar cualquier proyecto en cualquier momento. Suelo tener casi siempre los tonos neutros porque me van con todo. Después os enseñaré también cómo colocar el cursor en la cremallera. Para terminar la cremallera, para finalizar la cremallera, darle ese toque, mirad, tenemos las opciones de este tipo de accesorios que la verdad es que son muy interesantes. Veis que los ponemos sobre el cursor y le da otro estilo. O también tenemos estos moñetes, estas cosillas tan monas que también se les puede dejar colgando y es pues un detalle más mono. También los charms, que nos da igual, en este caso podemos personalizarlo también con las cosillas que le gustan a la persona a la que va dirigida. En esta ocasión esta persona le gustan los gatos, por lo tanto después con calma buscaré gatitos o buscaré huellas o alguna cosita similar, pero es interesante que tengáis este tipo de cositas porque os ayudan mucho a la hora de personalizar los trabajos o los regalos o las ventas. Después yo tenía la opción de utilizar guata, fieltro o estabilizador. Mirad, esto es el estabilizador. Es una especie de foam que en este caso es súper estrechito, ¿veis? A veces viene forrado por ambos lados y a veces solamente por uno. Yo prefiero que solamente esté por uno porque tiene más agarre esta goma y no me resulta tan duro, tan gordo. Entonces me gusta porque es finito, pero como sé que muchas de vosotras no vais a tener foam, vamos a utilizar fieltro, no pasa absolutamente nada. Después necesitaremos tijeras, bolígrafo del que se va con el calor, bolígrafo borrable que se va con el calor. Os aconsejo que tengáis algunas reglas de patchwork que van muy bien. Yo tengo estas que no las voy a poner bajo el foco porque molesta un montón, la verdad. Pero bueno, os comento que tengo una de 60 por 16 y otra que es la que más utilizo de 15 por 30. Son las dos reglas que más manejo porque con ellas me ayudo a la hora de cortar con el cúter giratorio. Este cúter lo podéis encontrar de muchos formatos diferentes. Yo por ejemplo tengo este que ya os lo he enseñado en otra ocasión, es uno eléctrico. Este es bastante fuerte. Este es otro que también es bastante resistente. En fin, los que vosotros podáis tener a mano, y si no, no pasa nada.
una buena regla que podamos trazar una buena línea y una buena tijera que corte y nada más. Si tenéis o vais a utilizar los cúter rotatorio, os aconsejo una base de corte autocicatrizante. Se llama así porque podemos marcar, tener en cuenta que estos son cuchillas, ¿vale? Entonces, a la vez que podemos marcar en nuestra tabla de corte, se van haciendo rayas, se va rajando. Esta, por ejemplo, que yo tengo es autocicatrizante y la verdad es que la utilizo mucho y no se me abre. Hay otras que en cuanto le pasáis la primera vez el cúter se hacen rajas y la verdad es que es bastante feo. Pero bueno, como todo, poquito a poco nos iremos haciendo de materiales y sobre todo que os iré dejando materiales que vayáis necesitando o que tengáis interés en saberlo debajo de este vídeo en la cajita de información. Y sin más, vamos a empezar con nuestro proyecto de hoy. Vamos a hacer este neceser tan chulo. Pues mirad, vamos a cortar dos trocitos en fieltro, foam o guata, lo que tengáis, de 26 de ancho por 20 de alto. Le vamos a hacer una cajita de leche de 3 centímetros. Vamos a cogernos nuestra regla y vamos a intentar que el foco no nos dé mucha guerra. ¿Veis? Vamos a poner aquí los 3 y los 3. Marcamos. Ya os digo que estas reglas van súper bien, nos facilitan muchísimo el trabajo. Y aquí hacemos igual. 3 por 3 y cortamos con cuidado, cortamos este trocito y este, y esto mismo vamos a hacer con la parte de lo que sería la parte de atrás de nuestro neceser, que lo vamos a recortar en un tejido liso, en el tejido que había elegido para el café. Me faltó el forro, luego le buscaré un tejido para el forro. Y ahora sin más cogemos nuestro cúter, quitamos el seguro, recordad siempre tener el seguro puesto porque son cuchillas que cortan un montón. Cogemos nuestra regla, ajustamos y cortamos sin miedo. ¿Veis? Cortan súper bien. Ya os digo, si os acostumbráis a este tipo de materiales, todos saldremos ganando. Voy a sujetarlo con unos alfileres para que no se nos mueva. Son cúter o utensilios que cortan de forma muy precisa, y con la regla nos ayudamos a tener esos cortes que siempre nos gustan, que son precisos. ¿Veis? Es una pasada. A mí me gusta muchísimo. Además que, bueno, pues nos facilitan muchísimo el trabajo y aceleran muchísimo el tiempo. ¿Veis? Es una maravilla. Pues así vamos a cortar nuestros patrones. Mirad, veis, de una forma súper limpia. Bien, pues ya tenemos la parte del forro y la parte del delantero. Mirad, en la parte del delantero vamos a cortar una parte. Yo aquí ya lo tengo marcado y lo voy a marcar ahora en este patrón. Aquí le vamos a poner nuestras piezas, pero vamos a coser de una forma súper bonita. Yo he decidido que más o menos a esta altura, creo que son 10 centímetros lo que yo le he puesto. A 10 centímetros vamos a enguatar y vamos a poner nuestra aplicación de patchwork en esta parte de aquí. Esta me la voy a dejar para el forro porque la verdad es que me gusta un montón, y ahora voy a cortar igual, pero solamente una parte de la trasera y una parte de esta parte de aquí abajo. Esto es el mismo tono que este. Voy a cortarlo y ahora os lo explico. Mirad, he cortado ya unas cuantas tiras y esta la voy a hacer delante de vosotras para que veáis lo fácil que es. Voy a intentar que no me dé reflejo el foco.
Vamos a coger un trocito de tela, lo doblamos en esta ocasión, yo lo voy a doblar en la mitad porque digamos que es lo que me interesa que vosotras veáis. Si fuese como estas tiras, veis, las he cortado todo lo larga que era porque mi tabla de corte es muy grande y me da suficiente espacio, pero debajo de la cámara es más difícil. Mirad, vamos a buscar 4 centímetros. Las reglas vienen numeradas, no sé si lo veis bien. Yo me cojo los 4 centímetros de aquí con los 4 de aquí y hago coincidir estas dos marcas en la tela. De esta forma, busco un 4 y busco un 4, y cuando lo tengo alineado, tan fácil como cortar. El cúter siempre tiene que ir apoyado en la regla y la mano tiene que estar firme sobre la regla, así no se nos mueve. Pasamos y cortamos. Y tendríamos una de las marcas. Voy a quitarle aquí, que esto es la orilla de la tela. ¿Veis? Así nos queda completamente todo por igual. Voy a cortar otra porque no sé cuántas me harán falta, pero bueno, ya que tengo mi regla preparada, aprovecho y hago un par de cortes. Volvemos a hacer igual, buscamos nuestros 4 centímetros, todas las tiras son de 4 centímetros, todas. Buscamos 4, apoyamos y cortamos. Así da gusto trabajar, fácil, rápido y limpio. Y ahora vamos a empezar a unir las telas. Yo voy a poner primero este, que es el más oscurillo, y lo voy a colocar aquí. Voy a salirme por la parte de arriba, que tenga suficiente costura, y por aquí no importa porque el margen de costura ya está hecho. En todos los trabajos de patchwork, a no ser que se diga otra cosa, los márgenes de costura están incluidos en los patrones, en las medidas también. Así. Voy a intentar tapar y cubrir los dos lados, ¿vale? Entonces me vengo aquí y me vengo hasta aquí. Ahora cogemos el siguiente trocito, por ejemplo el de topitos, y pondremos derecho con derecho, siempre bien mirando que nos cubra la parte superior de nuestro patrón, como si esto fuese un patrón, ¿vale? Vamos a ponerlo derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte por aquí, haciendo coincidir las telas y sobre todo que estén lo más recto posible. Ahora, una vez que tengamos cosido esta parte, abriremos, ¿veis? Y va formando el neceser. Cortamos nuestro exceso de costura y nos cogemos la siguiente, la que nos apetezca. Ponemos derecho con derecho y vamos a colocarlo igual, derecho con derecho, y vamos a coser justo por aquí, lo que nos marque nuestro ancho de patilla de prensatelas. Hasta aquí pasamos un pespunte, hacemos igual, vamos cortando, después ya esta parte la igualamos, volvemos a hacer igual, derecho con derecho, y elegimos el siguiente tejido. ¿Veis? Aquí ya tenemos que ir subiendo un poquito para que este margen esté cubierto. Exactamente igual, tejido con tejido, el ancho de prensatelas y otra costura que ya estará hecha. Abrimos y volvemos otra vez a empezar por el primero, derecho con derecho, costura y abierta, y así una detrás de otra hasta que terminemos este puzzle. Súper fácil, entretenido, vamos a divertirnos cosiendo a máquina. Bueno, compis, pues ya está cosido. Le he ido haciendo unos silbanes para irlo sujetando al tejido. Os voy a comentar, podéis hacer las tiras al bies, pero
suele ceder bastante el tejido, por eso yo he decidido hacerlas al hilo y después darles un poquito de inclinación. Por otro lado, la parte de abajo hay que dividirla en dos, la parte del fieltro. Podríamos haberlo hecho antes, pero corremos el riesgo de que se nos mueva la parte del interior. Casi siempre cuando se acolcha, la parte del relleno suele moverse. Por eso yo prefiero dejar bastante espacio arriba y abajo, y ahora, una vez que ya lo tengo todo prácticamente acolchado, entre comillas, solamente tengo que recortar, y lo voy a hacer aquí. Tenemos aquí marcada la línea de los 10 centímetros. Ahora vamos a coger nuestra regla, vamos a apoyarnos con firmeza y vamos a cortar. Cogemos nuestro cúter, quitamos el seguro y cortamos sin miedo, asegurándonos de coger todas las piezas. ¿Veis? Así. Y en esta parte vamos a recortarlo todo. Esto ahora lo vamos a igualar. ¿Veis? Esta es la parte que hemos acolchado. Queda súper bonita. Tal y como lo tenemos, vamos a empezar a montar. Derecho con derecho. Y nuestro fieltro. Y vamos a pasar una costura recta desde aquí hasta aquí. Y así nos va a quedar. Esto por un lado. Por otro vamos a hacer también el forro. Mirad, el forro vamos a coser esta parte de los laterales y la parte de abajo. Vamos a colocar la cremallera de una forma muy fácil, por eso no necesitamos en este caso dejar ningún margen abierto en nuestro forro. Lo vamos a coser tal cual, todo entero. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser desde aquí hasta aquí y la parte de abajo completa, los laterales y la parte de abajo completa. Vamos a coser esta parte de aquí y mirad, vamos a hacerle la caja de leche al forro y después se la haremos igual a la parte exterior del neceser. Tal y como tenemos cosidos los laterales y la parte de abajo, vamos a abrir la costura de esta forma y vamos a buscar la unión de las dos costuras, del lateral con la de abajo. Vamos a hacer coincidir de esta forma y así tal cual lo vamos a coser. Vamos a dejar una costura mirando para cada lado porque así nos va a facilitar que no nos quede cositas gruesas, que no nos queden costuras muy gordas. Y en esta vamos a hacer igual, costura con costura. Si esta costura va hacia este lado, esta tiene que ir hacia el mismo sitio. Y ahora así tal cual nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte recto de aquí a aquí y otro de aquí a aquí, y tendremos ya hecha la cajita de leche, que solo es darle un poquito de volumen en la parte de abajo y hacerla más amplia, darle un poco de amplitud. Yo voy a coser esto y enseguida vuelvo. Pues mirad, cosido. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que nos quede lo más rematado posible y que nos quede lo más perfecto que podamos. Mirad, cuando hacemos esta unión de las costuras, lo importante es que nos queden así, unas costuras perfectas, una cruz perfecta en ambos lados, y ya esta parte del forro lo tendremos preparadito para coserlo a nuestro neceser. De momento vamos a separarlo y vamos a seguir con la parte principal. Bueno, compis, pues mirad, ya le he pasado por aquí un pespunte a máquina para hacer la unión de la parte de detrás de la costura con la parte de delante y nos queda así de chulo. Vamos a tomar también la parte de atrás, vamos a unir la parte del fieltro con la parte del exterior, del tejido del exterior. Bueno, compis, vamos a poner
nuestra cremallera. Súper fácil. Mirad, yo voy a utilizar de la que se compra por metros, pero os sirve cualquier cremallera que tenga una medida de unos 26 centímetros más o menos. Vamos a poner la cremallera como si estuviese cerrada, porque muchas de vosotras os da miedo poner cremalleras y casi todas utilicéis las que ya vienen hechas, las que no vienen por metros, como en mi caso, que vienen las cremalleras y el cursor por separado. Por lo tanto, vamos a colocarla como si mi cremallera estuviese cerrada. Para las que tenéis cremallera por metros y no sabéis cómo poner el cursor, mirad, es muy sencillo de hacer. La cremallera nos viene así y un cursor. Cogeremos una de las partes de la cremallera y cogeremos nuestro cursor. La parte redondeada irá hacia nosotras, mirando hacia nosotras, hacia abajo de la cremallera, ¿veis? Y una vez que ya la tenemos así ubicada, vamos a coger la otra parte. Yo le hago una especie de pico, porque esta es la parte en la que yo tiro. Simplemente es esto, en vez de estar recta, le hago una especie de punta. Y meto hacia un clic y a partir de aquí ya directamente cierro. ¿Veis? Es así de fácil, no tiene ningún misterio. Cerramos, abrimos y si queréis volvemos a hacerlo. Mirad, súper fácil, la parte redondita para nosotras. Y ahora esta parte de aquí, que ya os digo, en vez de estar recta, está de pico, pero bueno, que eso es lo de menos, eso es un pico que simplemente se le da. Metemos, suena un clic, sujetamos y cerramos. ¿Veis? Así de fácil. Entonces vamos a colocar nuestra cremallera y vamos a hacerlo como en mi caso es para una persona que es diestra. La voy a colocar con el cursor a mi izquierda. Vamos a coger esta zona de aquí y la vamos a sujetar así, de esta manera. Podéis, si queréis, utilizar alfileres o podéis hilvanarla, como más cómoda os resulte. Es muy fácil poner una cremallera, que no os dé miedo porque es muy sencillo. Mirad, vamos a pasar un pespunte justo por aquí y lo vamos a hacer. Si tenemos el prensatelas de coser cremalleras lo cambiamos, y si no, con el prensatelas normal daremos por aquí un pespunte y ya tendríamos la cremallera colocada. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Mirad, se me olvidaba comentaros que cuando estemos cosiendo la cremallera, es que ya le había quitado todo para irme a la máquina que voy muy ligera yo. Mirad, vamos a intentar que nos coincidan bien todas las telas, que todas estén bien cogidas. Mirad, cuando vayamos a la máquina de coser y estemos pasando nuestro pespunte, el cursor seguramente que nos molesta. Es tan fácil como moverlo. Quiero decir, si venimos por aquí cosiendo, cuando lleguemos aquí vamos a tropezar. Clavamos aguja, levantamos prensatelas, pasamos el cursor y continuamos cosiendo. Con estas cremalleras lo que tenemos que tener cuidado es que no se nos salga el cursor, que si se sale ya veis que es muy fácil de colocar, pero bueno, si no queréis que salga, con un poquito de cuidado será suficiente, y si no, podéis ponerle un alfiler aquí en los finales que os haga como una especie de tope, y así de esta forma, aunque entréis y salgáis con el cursor, hará el tope y no se os moverá. Otro truqui. Voy a coser. Pues mirad, ya está cosida, ¿veis? Ahora después ya le haremos aquí un pespunte para afianzarlo, pero de momento la vamos a dejar así porque lo haremos luego los dos. Ahora vamos a coger la otra parte y vamos a poner el derecho de la tela con el derecho de la cremallera y nos vamos a asegurar que nos coincidan los laterales de los dos trocitos que tenemos cortado de nuestro neceser, ¿vale? Lo vamos a poner así y aquí vamos a sujetar nuestra cremallera. Tal cual. Nos vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte
por toda esta parte de aquí de la cremallera, y ya después vamos a dar un pespunte por la parte del derecho, pero en un principio vamos a coser la cremallera. Como veis, es que es súper fácil. Bueno, pues mirad, ya que está cosida, lo que vamos a hacer va a ser darle aquí, así hacia adentro, una puntada, y en esta parte le vamos a hacer igual. De esta manera vamos a dejar fija la parte de los tejidos, y así cuando abramos y cerremos nuestra cremallera no se nos va a enganchar. ¿Veis? Podemos abrir y cerrar sin ningún problema. Vamos ahora a hacer este pespunte por la parte de aquí arriba, y enseguida ya podremos colocarle el forro y seguir avanzando para finalizar nuestro neceser. Así es como nos está quedando. La verdad es que poner una cremallera es súper fácil. Bueno, pues ya está cosido y el pespunte hecho por aquí. Bueno, pues vamos a rehacer esta parte. Mirad, vamos a quitarle todos los hilillos, vamos a recortar todo el exceso de costura. La cremallera la podemos también acortar porque ya le hemos dado los puntados por fuera y ya no se nos va a salir el cursor. Una vez quitado todo esto, vamos a hacer nuestra caja de leche. Teníamos 3 centímetros en el forro, ¿os acordáis? Pues ahora vamos a hacerle 3 centímetros aquí. Mirad, vamos a tomar desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí. Esta será la caja de leche. ¿Veis? Solamente es un poquito lo que se ha movido, prácticamente nada, pero lo justo para que tengamos que modificarlo, porque ya tenemos hecho también esa misma medida en el forro. Y ya lo tendremos preparado para coser. Vamos a hacer igual, vamos a abrir esta parte de aquí, vamos a hacer coincidir las costuras y vamos a pasar un pespunte a máquina. Ya veis, una costura para cada lado y nada más. Esta haremos igual, controlamos hacia qué dirección van las costuras y las ponemos en el mismo sitio, en la misma dirección, y ya está. Hacemos aquí nuestra caja de leche, una hacia cada lado, y a la máquina de coser. Voy a pasar un pespunte, otro, y vuelvo, y ya vamos a terminar este neceser. Pues ya está, es un momento, ya lo tenemos todo cosido. La idea de colocar este forro de esta manera es porque os da mucho miedo las cremalleras. Yo recuerdo cuando yo empezaba a coser que lo que me daba mucho miedo era romper la aguja. Fijaos que es una tontería porque se cambia y ya está, pero siempre tenía miedo, y además no veía muy bien por dónde iba pasando mi aguja. Entonces, para quitaros el miedo, he decidido poner de esta forma el forro, porque así todas lo vamos a ver y todas vamos a ver por dónde vamos cosiendo, y nos va a dar otra seguridad. Vamos a dar la vuelta a nuestro neceser. Mirad, veis la caja de leche y las costuras bien cuadradas, una cruz perfecta, así es como nos tiene que quedar. ¿Veis? Una cruz perfecta, sin problema, y además haciendo las cosas bien hechas, con calma, con paciencia, pero con unos buenos remates. Sacamos por aquí nuestra esquinita de la cremallera. Si veis que está muy dura, hacéis esto. Mirad, cogéis la parte de los dientes y la elimináis directamente, porque hace algo duro y sumamente difícil de colocar, pero así vamos a poder sacarla sin problema. ¿Veis? Así. De esta forma nos va a quedar la parte de la cremallera. Voy a ayudarme de, aunque sea este boli, porque
es una cremallera muy dura. Ahora salió. ¿Veis? Así nos ha quedado nuestro neceser. Es una monada. Fijaos, precioso, súper bonito. Pues ya vamos a ponerle el forro. Como habéis visto antes, al colocar la parte del acolchado de arriba, el forro nos va a quedar un poquito más grande que el neceser. Voy a abrir un poco de plano, estamos muy cerca, así mejor. Mirad, como os estaba comentando, ahora nos va a quedar un poquito más grande este forro, pero lo vamos a adaptar sin ningún problema. Mirad, vamos a abrir nuestro neceser, vamos a darle la vuelta, así, de esta forma. Vamos a poner el revés con el revés, así, y lo vamos a coser tan fácil como esto. Mirad, vamos a cogernos bien las esquinillas de abajo, vamos a ponerle un alfiler para que no se nos mueva esta tela. Vamos a hacer igual aquí, vamos a hacer coincidir las costuras, y ahora lo que nos sobre lo vamos a meter. Mirad, vamos a coger aquí un doblez, nos vamos a venir justo, ¿veis? Esta es la costura, pues justo aquí, pegaditas a la parte de arriba de la cremallera, así, y esto lo vamos a coser con una puntada escondida. Vamos a irnos a la costura y esta vamos a venirnos igual a la otra costura. Aquí. Y vamos a venir justo al mismo sitio donde tenemos la puntada del pespunte de máquina que le hemos dado antes. Vamos a darle la puntadita escondida y así nos va a quedar todo embutido, todas las costurillas embutidas y todo bien rematado. Yo voy a hacerlo fuera de cámara porque ya sabéis que tengo problemas con la coagulación y no quiero manchar nada. Será simplemente una puntadita escondida. Voy a hacerlo y vuelvo enseguida. Bueno, compis, pues ya hemos llegado prácticamente al final. Vamos a dar el último toque. ¿Veis? Así nos queda y así nos queda por dentro. Bien rematadito y bien terminado. Me gusta un montón. Mirad, le vamos a poner ahora un trocito de puntilla, más o menos unos 25 centímetros. Vamos a coger un trocito de hilo también en blanco. Aquí vamos a darle un nudo y ahora vamos a pasar como una especie de pespunte, porque vamos a rizarla. Le vamos a poner un pequeño detalle. Le iba a poner unas florecillas y unas cositas, unos botones que os había comentado, pero me parece que así queda súper bonito. Muchas veces menos es más. Como vamos a hacer muchos más proyectos de este estilo, pues iremos poniendo lo que nos vaya conveniendo en según qué proyecto que hayamos finalizado. Yo ya os digo, en este caso me parece que así queda súper bonito. Mirad, vamos a juntar ahora un extremo con el otro, intentando que no se nos líe. Ahora vamos a coger de un lado y de otro y vamos a unir los dos extremos. Tiramos del hilo y hacemos una especie de flor. Aquí en el centro vamos a dar unas puntadas para que no perdamos esta tensión, y ahora en esta parte de al final vamos a hacerle lo siguiente. Mirad, le vamos a coger de un lado y de otro y le vamos a dar una puntada. Haremos como una puntada de ojal y con ello lo que vamos a conseguir es que no se nos deshaga. Es una puntilla de hilo y bueno, pues tiene que ir un poquito rematada porque si no nos quedamos sin ella.
y ya una vez aquí damos un nudo y finalizamos. Ahora vamos a ponerla del derecho, mirad, queda súper bonita y yo la quiero colocar aquí en un lateral. Lo voy a poner aquí, voy a abrir este neceser y solamente voy a coger la parte del tejido, no voy a coger la parte del forro. Más o menos aquí, por la parte de dentro voy a darle aquí un par de puntadas. Como tenemos el fieltro, podemos coger un trocito de fieltro y un trocito de tejido y así no se nos verá por la parte de dentro. Y ya cuando la tengamos bien cosida, rematamos. Ahora salimos por el centro, así. Vamos a coger una anilla de estas pequeñitas y la vamos a coser aquí. Bueno, primero vamos a abrirla y le vamos a meter un charm. Yo en esta ocasión le voy a poner un gatito porque a mi hermana le gustan los gatitos y como este neceser va a ser para ella, pues le voy a poner lo que tanto le gusta. Ahora cerramos, que esté muy bien cerrada. ¿Veis? Vamos a colgarlo de aquí y ahora aquí vamos a coger un trocito de tejido y un trocito de argolla o de, como le llaméis. Yo a veces le cambio el nombre cuando menos me doy cuenta. ¿Veis? Así es como nos queda súper bonito. El gatito queda con movimiento pero queda firme a nuestra florecilla. ¿Veis? Queda así súper bonita. Ahora vamos a coger otra argolla y le vamos a poner no sé cómo se llaman, unos pomponcillos, no sé cómo se llaman esto. Si alguno lo sabe me lo dejáis en comentario, por fin, porque no sé cómo se llaman. Vamos a meterlo por aquí y lo vamos a meter por la cremallera de esta forma y vamos a cerrar y así tendremos terminado nuestro neceser. Mirad, no me digáis que no ha quedado bonito, a mí desde luego me encanta. Bueno compis, pues así nos ha quedado este neceser de patchwork tan sumamente bonito, fácil y rápido de hacer. Unos pequeños detalles finales y han sido suficiente para hacer que de estos retalillos que tenemos guardaditos saquemos una cosa bien bonita. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá. Y bueno, pues gracias por estar detrás de la pantalla, por acompañarme en este vídeo que yo me lo he pasado genial. Y te espero en el próximo tutorial si te apetece. Un beso amiga, chao.